9:18. Vamos a ir a otro tema. El Instituto de Salud Pública autorizó ayer la ampliación del uso de la vacuna Sinovac en niños desde los 3 años. ¿Qué implicancias trae este avance? Es parte de lo que vamos a abordar ahora. Sí, vamos a tomar contacto con la infectóloga de la Universidad de Chile, Janet Davanch, a esta hora. ¿Cómo está, Janet? Buenos días. Hola, Grecia, hola. Hola, Janet, buenos días. Bien, comencemos con eso porque precisamente es uno de los temas que preocupa a los papás de este grupo etario, ¿no? O menores de 3 años. Es una buena noticia, me imagino, cuando se amplía el grupo de vacunación ahora para los más pequeños. ¿Qué implicancia puede tener en este avance en la vacunación, Janet, en nuestro país? Bueno, siempre es una buena noticia cuando contamos con una vacuna para infecciones como la que estamos viviendo hoy día. Ha sido una buena noticia la introducción de la vacuna desde que contamos con ella. Recuerden que partimos vacunando el 24 de diciembre al personal sanitario y de ahí, desde esa fecha ha sido un fenómeno y un proceso tremendamente dinámico. Así que es una muy buena noticia. Solo destacar algunos aspectos. En nuestro país ha sido la introducción de las vacunas de forma programada y en forma priorizada, protegiendo a los que tenían más riesgo al comienzo y de forma progresiva introduciendo otras poblaciones. Recordar solamente que los niños menores de 3 años, menores de 12 años han sido poco afectados desde el punto de vista de la enfermedad. Hemos tenido afortunadamente pocos niños hospitalizados y mucho menos niños afortunadamente en unidad de camas intensivas. Sí hemos tenido que lamentar fallecidos en este grupo de pequeñitos, pero incomparable con lo que nos ha pasado en los adultos. ¿Doctora? ¿Por qué es tan necesaria la vacuna en este grupo de niños? Porque todos sabemos lo afectados que han sido desde el punto de vista de su desarrollo psicosocial y de aprendizaje, que ha limitado enormemente el desarrollo de los niños en estos últimos 2 años. Sí, doctora, eso le quería preguntar. Naturalmente que para muchos padres pueden sentir cierta aprensión o duda respecto a la necesidad o no de vacunarlos, pensando lo que usted decía, que el nivel de afectación de la enfermedad afortunadamente ha sido bastante más bajo en los menores de edad. ¿Por qué sería necesario? ¿Cuál es el mensaje que daría usted a los padres en esa línea respecto a la necesidad de que estos menores entre 3 y 6 años también estén vacunados? Porque aunque sea bajo el porcentaje de personas, de niños que se han infectado, necesitamos que sea ojalá 0 y ojalá lograr que los niños logren en estos próximos meses incorporarse nuevamente a sus actividades sociales y educativas. La pandemia nos ha demostrado que no solamente tiene impacto sanitario, sino que ha tenido un impacto en la educación de los niños, en sus aspectos de aprendizaje, en el desarrollo social, y además no hay que dejar de comentar que este impacto ha sido tremendamente desigual. Hay pequeños que han logrado mantener su proceso educativo, sin embargo, tenemos un porcentaje muy significativo de niños en donde no tienen ninguna herramienta ni posibilidad de continuar a distancia su educación. Así que recordarles que tenemos vacunas para enfermedades que ya no existen, por ejemplo la poliomielitis, y los niños los vacunamos contra la poliomielitis. Tenemos enfermedades que tienen muy baja número de casos durante el año, por ejemplo la neumonía por neumococo o la enfermedad por hemófilos de influenza, que prácticamente ya no las vemos, y por lo tanto entonces necesitamos llegar a casos ojalá, ¿doctora?, 0 en los niños. ¿Qué antecedentes son los que tuvo a la vista el ISP para llevar adelante esta luz verde, digamos, al proceso de vacunación a los menores de 6 años o de entre 3 y 6 años? Se lo pregunto porque Chile también ha ido a la vanguardia en el proceso de vacunación de menores de edad a nivel mundial. Bueno, los antecedentes son los que ustedes ya conocen, los públicos. Hay estudios ya publicados en revistas científicas respecto a cómo responde el sistema de defensa de los niños con la vacuna inactivada, específicamente la vacuna del productor Sinovac, que nosotros conocemos en Chile como Coronavac. Eso por un lado, y que responde muy bien. O sea, la inmunización para los niños es un muy buen desafío para que el sistema de defensa produzca anticuerpos sin producir, por supuesto, la enfermedad y queden protegidos. Eso por un lado. Esos estudios están publicados, estuvieron publicados muy tempranamente durante este año, y posteriormente los estudios que nosotros llamamos como de fase 4, que son aquellos estudios que se hacen ya en población,
China, que es uno de los países que ha llevado también la vanguardia en la estrategia de vacunación, e introdujo la vacuna hace ya varios meses para los niños entre 3 y 12 años. Ellos han puesto muchas vacunas, han utilizado dos, que es Sinovac o Coronavac, y Sinopharm, y los aspectos desde el punto de vista de seguridad, es decir, de que no produce daño en los niños, ha sido muy significativa. Por supuesto que todas las vacunas producen dolor, pueden producir decaimiento, dolor me refiero en el sitio de la inyección, puede producir un poco de enrojecimiento en el brazo. Sin embargo, esas molestias son absolutamente limitadas y no tienen ninguna comparación con los efectos finalmente devastadores que tiene el coronavirus. Por lo tanto, la enfermedad, por lo tanto, no hay ninguna duda que el beneficio supera, pero con creces, cualquier efecto que en este caso es mínimo. Sí, y a todo esto, la presencialidad que fue tema, ¿no?, de los estudiantes, pero sobre todo de los preescolares, porque las medidas para los niños es más difícil, ¿no?, llevarlas a cabo porque son más chiquititos, muchas veces pueden compartir una u otra cosa. Eso también es un beneficio, sin duda, pese a que los autocuidados y el cuidado de uso de mascarilla y en lo posible dentro de que puedan tener, ¿no?, cuando son más pequeñitos en los jardines infantiles o en prekinder, ¿no?, que es la edad que corresponde a ese grupo. Claro, exactamente. Lo que queremos es que ojalá los niños puedan retomar su contacto social, su proceso. Es muy importante la educación en pares. Todos nos criamos con nuestros primos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, por lo tanto es muy importante. Han sido tremendamente afectados. El impacto no sanitario, sino que el impacto social y en todo el proceso educativo ha sido en todo el mundo tremendo por esta pandemia. Sin embargo, no dejar tampoco de lado que fue tremendamente necesario tener esta detención y este distanciamiento, porque probablemente eso ha permitido tener lo que nosotros estamos comentando hoy día, que hemos tenido pocos casos. Los casos en nuestro país y también en otros lugares del mundo, en gente joven, se concentran fundamentalmente en los mayores, entre los 30 a 40 años, igual que en nuestro país, se comporta igual, y en los adolescentes tienen mayor número de casos, fundamentalmente los mayores de 12 años, por eso se partió con ese grupo. Doctora Davanch, ¿sí? Estamos con algunos problemas de conexión. Especialmente con aquellos... acá me vuelvo con ustedes. Sí, ahora la escuchamos. Ahora sí la escuchamos de nuevo. Y que los niños que sí se han visto afectados son niños que tienen alguna enfermedad crónica asociada a la obesidad. Es una pandemia en el mundo y en nuestro país, y ese es un factor de riesgo muy importante para que los niños, aun cuando son poco afectados, puedan sí tener una enfermedad grave. Así que es una tremenda noticia, y yo quiero solamente hacer un llamado de atención. Esta pandemia ha sido tremendamente dinámica, es un virus tremendamente impredecible, y ya estamos viendo la aparición de una nueva variante de alta preocupación. Eso le quería preguntar justamente, doctora, sobre esta nueva variante que surge en el sur de África, que ya ha sido detectada en varios países. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de esta variante, doctora? Bueno, se sabe que lo primero es que probablemente no pudo ser precozmente detectada, que es una variante que tiene múltiples mutaciones justamente en una parte de la estructura del virus, que es la que reconoce nuestras células para infectarlas, que pareciera ser muchísimo más infectante, infecciosa y transmisible que Delta, que pareciera que se está tomando y desplazando a Delta en la circulación. Ay, doctora, hay hoy día una reunión de... ¿Me vuelven a escuchar? Sí, ahora sí. Es que hubo otra interrupción. Pero ahora sí la escuchamos perfecto. Bueno, esas son las dificultades que tiene el contacto a distancia. Lo que les decía pareciera ser muchísimo más... Sí, la estamos escuchando, doctora.
muchísimo más transmisible. El número de virus detectado en las personas infectadas es muchísimo mayor de lo que hemos observado con otras variantes, por lo tanto es un fenómeno en evolución que hay que evaluar rápidamente y que hay que tomar las medidas. Ya ustedes saben que el Reino Unido puso en lista roja a todos los viajeros que provengan de Sudáfrica. Bien, ahora sí, Janet Davant, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Vamos a seguir, evidentemente, pendiente de ambos temas con los que hablamos con ustedes. Solo para insistirle, sí, hay que vacunar a nuestros niños, hay que llevarlos al vacunatorio, las vacunas son confiables y yo creo que junto con las medidas de salud pública, las que todos conocemos, mascarilla y el distanciamiento físico, es lo que nos va a sacar de esto y tenemos que vacunar a todo el mundo. Así que bienvenida la vacunación para nuestros más pequeños. Gracias, doctora, que esté muy bien. Buen día. Buenos días. Buenos días. Y el momento de una pausa, 9:29. Sí, y ya estamos de regreso.